Las especies pueden parecerse porque viven en ambientes semejantes. A veces la naturaleza ha hecho experimentos que nos ayudan a entender algunos aspectos de la evolución. Qui- Quisiera hablar de dos en particular. América no siempre ha sido un continente físicamente unido. Originalmente, América del Norte y América del Sur estaban separados. En ese, mo- en ese entonces los mamíferos no eran tan abundantes como lo son ahora. De hecho, eran los marsupiales, parientes de los canguros, los animales que más abundan. Cuando los mamíferos empezaron a colonizar diferentes ambientes, entre ellos América del Sur, fueron desplazados poco a poco a los marsupiales, después de competir con ellos por los mismos recursos. En otro lugar de la Tierra, un fenómeno parecido estaba ocurriendo, por la misma época en que las dos Américas estaban separadas, Australia lo estaba de Asia. También allí predominaban los marsupiales. Cuando los mamíferos comenzaron a colonizar Asia, Australia se mantuvo separada de ella, lo que provocó que estos dos grupos de organismos nunca se pusieron en contacto como ocurrió en América. Es por eso que en la actualidad los marsupiales aún predominan en Australia. Ahora bien, cuando se comparan las faunas actuales de América del Norte, de América del Sur, esencialmente mamíferos, y la de Australia, esencialmente marsupiales, encontramos un parecido extraordinario entre ellas. Esto se debe a que grupos distintos que utilizan recursos semejantes establecen parejas de especies que se parecen entre sí, ya que desempeñan actividades ecológicas muy parecidas. Si construyéramos la historia de estas especies con las características que la hacen parecerse por vivir en ambientes semejantes, obtendríamos probablemente lo representado en la figura 7. Las parejas de especies que se parecen entre sí incluyen a un marsupial y un mamífero en cada caso. Pero sabemos que la verdadera historia debe ser como la que se presenta en la figura 7b. Este ejemplo muestra cómo a veces las especies se parecen no porque tengan un origen común muy cercano, sino porque ocupan el mismo lugar en la naturaleza, o lo que es lo mismo, son semejantes porque desarrollan las mismas actividades. Por ejemplo, la ardilla arborícola Glaucomis y su similar marsupial Petaurus se parecen porque sus hábitos arborícolas las hacen tener un aspecto muy semejante. A este fenómeno se le ha llamado convergencia morfológica e implica que dos líneas filogenéticas pueden converger en su aspecto por vivir en ambientes muy parecidos. Es entonces importante distinguir qué características de las especies son usadas para reconstruir su historia. Aquellas que se parecen porque provienen de un aspecto común son las que nos interesan y son llamadas homólogas, mientras que aquellas que son semejantes porque llevan a cabo la misma función pero tienen orígenes diferentes se llaman análogas y no pueden ser usadas para reconstruir la historia de las especies, ya que producen filogenias falsas como la de la figura 7b. Hay características que se distinguen fácilmente como, como análogas. Tal es el caso de las alas de los insectos y la de las aves. La estructura de ambas tienen orígenes completamente diferentes. Una filogenia que usará la presencia de alas y que agrupará como parecidos a los insectos y a las aves sería una filogenia falsa. En otros casos, aun cuando las características no se parecen, son homólogas. Ejemplos de este fenómeno son las aletas de las ballenas y los delfines. Con respecto a nuestras piernas, aquellas tienen el mismo origen que estas, aunque las primeras estaban modificadas para nadar.
El mismo caso los representan las alas de las aves y las patas de los caballos. Son las mismas estructuras básicas, pero modificadas para cumplir funciones distintas como son nadar y correr. Las especies pueden entonces parecerse por tener ancestros comunes recientes y por vivir en lugares parecidos y tener estructuras que desempeñan funciones y similares. El estudio de la evolución ha de ser cuidadoso, pues en distinguir aquellas estructuras que se parecen porque son homólogas y usarlas como base de una clasificación de las especies que dependa del origen de las mismas y no de su función.